Bienvenido a la nueva doctrina en la protección ejecutiva. El día de hoy hablaremos sobre un concepto operativo en el cual probablemente trabajas, pero ni siquiera lo sabes. Te invito a suscribirte, poner like y comenzamos. En uno de los videos anteriores te hemos hablado sobre lo que es y lo que no es la protección ejecutiva. En este video hemos definido de que la protección ejecutiva tiene las características muy específicas, o sea, para que algo se pueda llamar protección ejecutiva, el usuario tiene que reunir las cualidades que son riesgo, recursos y la importancia crítica que tiene, y a la vez la operatividad y el sistema operativo más bien que se le aplica tiene que reducir los riesgos a unos niveles medios, bajos y bajos para que pueda ser considerado la protección ejecutiva. Todo lo que no reúne estas características llamamos los cuidados generales ejecutivos. Son los sistemas operativos en los cuales no hay suficientes recursos y muchas veces no hay suficiente importancia crítica para ser llamados la protección ejecutiva. ¿Por qué? Porque las medidas que son aplicadas no logran bajar a los niveles de riesgo, a estos niveles medio, bajo y bajo según sea el caso. Estas operaciones que llamamos los cuidados generales ejecutivos son aquellos en los cuales por lo general trabaja un solo hombre. Y la gran mayoría de los protectores a nivel América Latina están trabajando en este concepto de un solo hombre que operativamente no podemos llamar la protección ejecutiva, sino se llaman los cuidados generales ejecutivos. Ese es este concepto por el cual al inicio del video comentamos que estamos muchos trabajando en este concepto y probablemente no lo sabemos, ya que existe una gran confusión de lo que es y de lo que no es la protección ejecutiva. Ahora bien, es sumamente importante aclarar que dentro de estos esquemas de cuidados generales ejecutivos trabajan grandes especialistas, grandes conocedores, sumamente experimentados de protección ejecutiva. Sin embargo, no tienen suficientes herramientas por la falta de recursos de aplicar todo lo que saben. Un ejemplo, un gran cirujano, un experto cirujano, que de repente está empleado a trabajar como paramédico, va a trabajar de una manera extraordinaria como paramédico, como ningún otro. Pero si en este momento llegamos a solicitarle que opere a alguien, pues no va a tener las suficientes herramientas para operar, por muy bueno que sea. Así que la realidad operativa en la gran parte de América Latina, que los especialistas en protección ejecutiva trabajan en estos esquemas que llamamos cuidados generales ejecutivos, ya que no logran por falta de recursos generalmente a reducir los riesgos lo suficiente para poder ser llamados protección ejecutiva, ni se pueden aplicar todas las medidas de protección ejecutiva, generalmente por falta ya sea de recursos, ya sea de la importancia crítica de la persona que se cuide o ambas cosas a la vez. Así que en este concepto trabajan muchos colegas en un sistema que llamamos de un solo hombre, que antes se llamaba, o antes muchos lo llamaban, el de chofer escolta. Sin embargo, como ya te explicamos en ese video, una cosa como chofer escolta no existe, ya que no se pueden ejercer dos cosas al mismo tiempo, no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Por eso ya se está estructurando el concepto de cuidados generales ejecutivos, que están estructurando a la vez la esencia operativa de este concepto, que si bien es cierto no puede reducir al nivel de protección ejecutiva los riesgos que corren los ejecutivos, sí pueden reducir bastante los riesgos, y es mucho mejor tener este concepto a realmente pues no tener ninguna protección. Entonces, ¿qué hacemos si estamos en este tipo de misión? ¿Qué hacemos si nos dan a administrar en una empresa pues un concepto como este, en el cual tenemos nada más un solo hombre por una gran cantidad de ejecutivos, o si nosotros mismos tenemos que
trabajar en un concepto donde estamos uno solo con el ejecutivo, que se llama, como habíamos comentado, los cuidados generales ejecutivos. Nuevamente, como le explicamos en este video que hemos señalado, los cuidados generales ejecutivos implican la aplicación de una serie de medidas de protección ejecutiva sin serlo. O sea, como lo habíamos explicado, se ha dado a este tipo de ejecutivos algunas partes de lo que es la protección ejecutiva sin ser completo. Entonces, ¿cómo vamos a sacar lo máximo de estas medidas que tenemos en protección ejecutiva para una mayor protección a nuestro cliente? ¿Por dónde vamos a empezar? Pues, por supuesto, como siempre, por la inteligencia. Vamos a ver el ejecutivo que se nos asignó o los ejecutivos que se nos asignaron, dependiendo si estamos operando o administrando un grupo de estos, en qué zona se mueven, cuál es su zona de operación, y solicitar un estudio de inteligencia sobre esta zona, y lo solicitamos ya sea a la empresa, si estamos trabajando en una gran empresa que nos puede facilitar sus agentes de investigación, o podemos, si estamos trabajando solos con un ejecutivo, a lo mejor de manera particular, podemos solicitar de alguna empresa especializada que nos proporciona un estudio de inteligencia de las zonas actualizado, que tiene que contener, como ya lo habíamos comentado en muchas ocasiones, los delitos más comunes en la zona de operación, los horarios en los cuales estos delitos suceden y los lugares donde estos delitos suceden, para que nosotros ya tenemos esta mapa de vuelo, por decir algo, en el cual nos puede permitir de evitar ciertos horarios y ciertos lugares con nuestro ejecutivo. Ese es el primer punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El segundo punto que tenemos que tomar en cuenta es un estudio del ejecutivo en sí, en sentido de pues cuáles son sus rutinas, cuáles son los lugares que frecuenta, conocer cada uno de los lugares que forman su ambiente, ya sea su oficina, ya sea su casa, conocer las condiciones de seguridad física tanto en la casa como en el lugar donde está trabajando, conocer los lugares donde frecuenta, y la parte más importante para nosotros es conocer las costuras. ¿Qué son las costuras? Las costuras son estas exposiciones al ambiente no controlado en el momento de a lo mejor salir de un vehículo y entrar a la casa. Esta exposición al ambiente no controlado llamamos las costuras, y son los puntos de mayor riesgo. Y si nos estamos fijando en muchos ataques, en muchas agresiones a los ejecutivos, los problemas se están generando en estas costuras. Por ejemplo, llegas a un gimnasio donde tu ejecutivo va con frecuencia, el ejecutivo se baja, tiene que caminar 5 o 6 pasos hasta llegar a la instalación, y esta exposición se llama la costura. Esos son los puntos de riesgo, y esos son los puntos más críticos para las operaciones de un solo hombre. ¿Por qué? Porque no puede estar y en vehículo y acompañándolo. Esa es la razón por la cual en la plática y con ejecutivo que llegará después, tenemos que hacer todo lo posible para desaparecer estas costuras, para entrar, si hay estacionamiento, a lo mejor por estacionamiento, para hacer de que esta costura sea lo más corta posible, variar los horarios, etcétera, y a través de esto poder reducir los riesgos que el ejecutivo pueda correr. Una vez hecho este estudio, que por supuesto contiene muchos más elementos que te hemos explicado en nuestro libro Protección Ejecutiva en el siglo XXI, la nueva doctrina, y que también estaremos explicando más a detalle en nuestros cursos que siguen adelante. Una vez hecho este estudio que tiene que ver con las rutas, con los traslados, puntos de apoyo, etcétera, y las costuras, nosotros tenemos suficiente información para poder sentarnos con nuestro ejecutivo, explicar los alcances que el servicio tiene, explicarle que no es un servicio de protección ejecutiva, que no logra reducir todos los riesgos al nivel deseado, pero simplemente se requiere mucho de su colaboración para que conjunto podemos reducir los riesgos al mejor nivel que se pueda. En la misión de un solo hombre, la conexión y la comunicación con nuestro ejecutivo es fundamental. Con base a esto, nosotros vamos a desarrollar los procesos específicos para nuestros servicios si estamos trabajando solos con el ejecutivo,
O si estamos trabajando dentro de una organización, desarrollaremos los procedimientos específicos para cada uno de los operadores que trabaja en este esquema de cuidados generales ejecutivos, y con esto poder sacar el mayor provecho posible de un esquema que sabemos que es limitado, pero también sabemos que una gran cantidad de ejecutivos y de una gran cantidad de compañeros protectores trabajan en este esquema. Muchas gracias.